Eh, Ahora para la defensa de tesis doctoral del licenciado Guillermo Pablo López. Guillermo, te paso la palabra. Éxitos. Muchas gracias. Bueno, buenos días a todos. Primero, gracias por estar. Yo voy a hablar de mi trabajo. Soy Guillermo Pablo López, soy licenciado en Química y Tecnología Ambiental. Hoy voy a presentar mi trabajo de tesis doctoral, denominado Pinturas antimicrobianas formuladas con nanomateriales bioactivos, obtenidos a partir del reciclado de pilas agotadas. Este trabajo fue dirigido por la doctora Natalia Velotti y el doctor Miguel Andrés Peluso. Este trabajo lo desarrollé en el Centro de Investigación y Desarrollo en Tecnología de Pinturas y Tecnología y Recubrimientos CIEPIN y en el Laboratorio UPL Unidad Rapimura SEPSIC. En primera instancia voy a plantear dos ejes temáticos. En el primero vamos a hablar de la problemática del biodeterioro de materiales, que nosotros lo consideramos como un cambio indeseable en las propiedades en los materiales causados por la actividad de organismos, ya sean macro o microorganismos. En nuestro caso pueden ser hongos y bacterias. ¿Cómo lo podemos evidenciar? En una pared podemos detectarlos como manchas negras. También, bueno, estos pueden adosarse en recubrimientos que protegen el material y pueden adherirse hongos y bacterias y en conjunto con sus materiales extracelulares pueden generar el famoso la biopelícula. Esto puede ser favorecido por un aumento de la humedad y la temperatura. A partir de esto, uno de los problemas que si bien se conoces es el gasto, la parte económica, otro de los puntos que nos llama mucha atención y nos podemos trabajar es el problema de la salud. En lo que respecta a los problemas a salud, pueden generar alergias, infecciones, y uno de los conocidos es el síndrome del edificio enfermo, que se reconoce como fatiga, dolor de cabeza, de garganta, náuseas y fatiga. Una de las alternativas que se usa para prevenir este biodeterioro de materiales es el uso de pinturas antimicrobianas. A partir de esto, ¿qué es una pintura? Una pintura es un sistema heterogéneo constituido por unas fases finamente divididas, dispersas en un medio fluido denominado vehículo, y por otros agregados en bajas proporciones que nosotros denominamos aditivos. Dentro de los componentes que tiene tenemos los pigmentos, entre ellos el material particulado que es insoluble, que no se ve afectado por el vehículo. Este puede ser dióxido de titanio, talco, carbonato de calcio precipitado y carbonato. También tenemos los solventes que facilitan la preparación y la posterior aplicación de la película de pintura. También tenemos los ligantes, en este caso la resina, que es el que se encarga, permite formar la película y determinar las propiedades físico-químicas de la pintura. También tenemos los aditivos, que estas son sustancias que se agregan en una proporción menor al 5% en la formulación de pintura, y esto es la idea para mejorar ciertas propiedades de la pintura. Por ejemplo, tenemos los espesantes que mejoran las propiedades radiológicas de la pintura, tenemos los detectores de espuma, tenemos los dispersantes fluorescentes y los biocidas, que en esto vamos a ponernos en foco. Cuando hablamos de biocidas, tenemos diferentes tipos y van a tener diferentes tipos de acción frente a el microorganismo que tenemos para tratar de impedir su crecimiento. Dentro de estos tenemos los membranas activos, que pueden ser modificadores de pH, y los líticos. Esto que hacen es intervenir o interferir en una desestabilización de la membrana, generando la fuga de componentes. Y también tenemos los fotoactivos, que con un material con biocida que sea fotoactivo, puede generar radicales generar ROS, que son los compuestos oxígenos reactivos, y pueden generar una desestabilización de la membrana. También tenemos tenemos los electrófilos, que estos actúan sobre las biomoléculas de la célula, generando impedimento de la replicación del ADN, entre otros. Dentro de todos los mencionados, los más utilizados son los carbamatos y los isotiacetilinones. Estos los que tienen, en la actualidad, si bien son muy usados, son muy cuestionados por su alto nivel de toxicidad, y también porque en el tiempo pierden su eficiencia en la pintura. Entonces, a partir de esto, nosotros, ¿qué buscamos en un biocida? Un biocida lo que buscamos es prevenir, inhibir y impedir el crecimiento de microorganismos. Estos se pueden clasificar de dos tipos. Tenemos los biocidas INCAN, que estos trabajan más que nada en la pintura líquida para prevenir
el crecimiento de los microorganismos, y también tenemos los biocidas sin fin, que esto trabajan en sí en la película. Esto ya posterior al pintado, esto por contacto interactúa, evita el crecimiento del hongo de la bacteria, ¿no? En lo que buscamos en los biocidas, particularmente en el caso de Infin y Vincan, son similares. Buscamos un amplio espectro de actividad para diferentes hongos y bacterias que sean compatibles con los componentes de la formulación de pintura. También buscamos una rentabilidad que sea de bajo costo. Buscamos actividad duradera en el tiempo. También buscamos estabilidad de condiciones de pH y fundamentalmente buscamos que sea amigable con el ambiente. Ya planteado esta instancia, la problemática del biodeterioro de materiales, pasamos a la siguiente problemática, que es la problemática de las pilas agotadas. En primer lugar, la situación actual, que a nivel país más de 500 millones de pilas son descartadas sin ningún tratamiento previo, ya dado que se lo considera como un residuo doméstico. ¿Y qué es una pila? Una pila es un dispositivo capaz de generar electricidad de forma redox y de forma espontánea. Nosotros en particular vamos a trabajar con pilas alcalinas y pilas de zinc carbón, que son celdas primarias, que quiere decir esto que no son recargables, que esto es un problema. Las pilas están formadas por un ánodo, que se encuentra el zinc, un cátodo en el que se encuentra manganeso y carbono, y a partir de esto, cuando no existe un acondicionamiento adecuado y un post-tratamiento, estos son descartados como un residuo junto a un residuo doméstico, generando diferentes efectos negativos al ambiente y a la salud. Dentro de ellos podemos decir que el 47% del zinc que se encuentra en la basura corresponde de las pilas. También podemos decir que aproximadamente el 30% de los metales presentes en las pilas son tóxicos para el ambiente y para la salud, con el agravante que pueden ser absorbidos por los seres vivos. Otra de las cuestiones es que parte de estos pueden contaminar suelos y cuerpos de agua y pueden ser absorbidos por los seres vivos y no biodegradarse, que es un problema muy importante. A partir de esto, ¿por qué resulta interesante recuperar el zinc de las pilas? En primer lugar, porque no es muy abundante. En segundo lugar, porque el material es versátil, las modificaciones de morfología y de crecimiento. Y además porque tiene un montón de aplicaciones a nivel tecnológico. Por ejemplo, en paneles solares, sensores de gases, dispositivos electrónicos. Y el punto importante es que tiene actividad antimicrobiana y antiviral a escala nanométrica. Por otro lado, ¿por qué es interesante recuperar el manganeso de las pilas? En primer lugar, porque hay un consumo excesivo de los recursos naturales, por ejemplo, en la industria del acero, para prevenir la corrosión de este material. Y por otro lado, porque presenta actividad antibacteriana a escala nanométrica. A partir de los problemas planteados, nuestras hipótesis fueron las siguientes. Los nanomateriales obtenidos a partir del reciclado de pilas agotadas tienen actividad antimicrobiana y pueden ser utilizados como aditivos. Por otro lugar, los aditivos bioactivos obtenidos del reciclado, una vez integrados en la pintura, van a impartir funcionalidad evitando el crecimiento fúngico y bacteriano. Como objetivo general, vamos a desarrollar nuevos aditivos antimicrobianos de base nanotecnológica obtenidos de un proceso sustentable y aplicable en la formulación de recubrimientos de pintura, para prevenir el biodeterioro de materiales estructurales. Como objetivos específicos, lo que vamos a hacer en este trabajo es sintetizar diferentes compuestos de zinc mediante un proceso biohidrometalúrgico. Vamos a caracterizar las nanopartículas obtenidas, vamos a seleccionar las partículas con mayor actividad inhibitoria frente a las especies fúngicas y bacterianas que vamos a utilizar. Vamos a formular y preparar recubrimientos con las nanopartículas seleccionadas y vamos a evaluar, por último, la eficiencia de las pinturas antimicrobianas obtenidas. En la primera instancia, la obtención de los potenciales biocidas a partir de las pilas agotadas. Esto se desarrolló en el laboratorio UPL, la primera Sexic, en donde el trabajo constó en primera instancia, las pilas alcalinas en desuso fueron separadas en forma manual en ánodo, cátodo y chatarra y plástico. Con el ánodo y el cátodo lo lavamos, en el caso del ánodo lo lavamos y lo secamos, y en el caso del cátodo lo lavamos y lo secamos y después lo calcinamos a 700 grados para eliminar posibles impurezas de carbono. Después, ambos del cátodo y del ánodo se procedió a la disolución con ácido sulfúrico biogenerado. En el caso del ácido
sulfúrico biogenerado nosotros lo obtenemos a partir de un residuo, que es de un azufre elemental en contacto de una bacteria, Acidotriobacillus teoxidans, para generar ácido sulfúrico. Después, bueno, con el lixiviado del ano y el cato, bueno, en el caso del ano tenemos una solución de zinc más 2, en la cual posteriormente lo precipitamos con carbonato de sodio y lo filtramos y lo separamos y obtenemos una solución, un sólido que vamos a denominar SC5. Después parte de ese sólido lo calcinamos a 500 grados, 2 horas, y obtuvimos el sólido denominado C5. Parte de esto procedimos también a formar otros dos materiales con el dopaje con ácido sulfúrico, obteniendo, dopándolos y posteriormente calcinándolos a 500 grados, obteniendo estos dos nuevos sólidos, SC5 azufre y C5 azufre. Y ahí, a partir de esto, estos forman parte del capítulo 3 que corresponden vamos a hacer el análisis antimicrobianos y las caracterizaciones físico-químicas. Por otro lado, a partir del cátodo, hicimos una lixiviación con el ácido sulfúrico biogenerado y lo precipitamos, bueno, en la solución que obtuvimos, que lo precipitamos con carbonatos, y a partir de estos sólidos de acá, usamos hicimos dos disoluciones, uno en 2 y uno en 10, y obtuvimos 3 soluciones. Estos sólidos de partida los dopamos mediante la impregnación vía húmeda y obtuvimos, después los calcinamos y obtuvimos estos 6 sólidos. Estos forman parte del capítulo 4, que vamos a hacer las actividades del análisis de estudio de actividad antimicrobiana y las caracterizaciones físico-químicas. Por otro lado, a partir de una mezcla de pilas alcalinas y pilas de zinc-carbón, esto lo trabajamos in situ para evitar procesos tecnológicos que nos generen un gasto energético o un gasto de tiempo. Entonces, la idea es tratar de usar lo menos posible consumo de energía y de tiempo. También lo lixiviamos con ácido sulfúrico y usamos dos precipitantes, el carbonato de sodio, que previamente ya habíamos usado, y sumamos al ácido oxálico. En primera instancia, con el carbonato de sodio obtuvimos el SC5 manganeso y parte de este lo calcinamos a 500 obteniendo el C5 manganeso. Con el ácido oxálico lo precipitamos y tuvimos un sólido SO5 manganeso, que lo denominamos, y después parte de esa porción lo calcinamos a 500 grados obteniendo el el O5 manganeso. Y esto forma el capítulo 5, que vamos a hacer el estudio antimicrobiano y las caracterizaciones físico-químicas. La idea de separarlos así de los capítulos fue más que nada en una similitud de dónde derivan y algunas propiedades similares que tienen, ¿no? En lo que respecta en la evaluación de las potencialidades antimicrobianas, vamos a hacer dos ensayos. En primer lugar, vamos a hacer el ensayo de difusión en agar, que esto lo que buscamos es ver si nuestros sólidos presentan actividad antimicrobiana. Esto, ¿cómo lo vamos a ver? Por la formación de un halo de inhibición, porque en sí el sólido genera un gradiente de concentración que es el que forma el halo de inhibición. El que no lo presente es porque no tiene actividad. Los sólidos que sean seleccionados van a pasar a la siguiente etapa, para el ensayo de difusión en plata, para determinar la concentración mínima inhibitoria. ¿Por qué hacemos esto? Con la idea de poder tener esa información para la formulación de pinturas. En lo que respecta a las cepas que vamos a utilizar, vamos a usar 3 cepas de hongos, Aspergillus fumigatus, Ketonum globosum y Penicillium comune. Estas 3 cepas fúngicas fueron obtenidas a partir de pinturas, fueron aisladas a partir de pinturas biodegradadas, y vamos a usar 2 cepas bacterianas, Escherichia coli y Staphylococcus aureus. Estas cepas forman parte del cepario del CIEPI. Bueno, esto van a ser cómo se va a hacer el análisis, analizando los diferentes del capítulo, y las caracterizaciones físico-químicas que vamos a hacer. Por otro lado, las caracterizaciones físicas que vamos a hacer va a ser la espectrometría de emisión de plasma, ICP, con el fin de determinar cuál y semi, cuál y cuantitativamente los componentes en la muestra. También vamos a hacer difracción de rayos X para determinar la fase cristalina presente. Vamos a hacer espectroscopía infrarroja por transformada de Fourier para determinar grupos funcionales. Vamos a hacer microscopía electrónica de barrido SEM para determinar morfología y tamaño. Y acoplado a este equipo tenemos, hay una espectrometría de energía dispersiva, EDS, para determinar
de forma quali y semi-cuantitativa a nivel superficial los elementos presentes. También vamos a hacer microscopía electrónica de STEM, más que nada para verlo más en magnificación y poder ver una morfología y poder ver si hay tamaños nanométricos. En lo que respecta a la espectrofotometría UV visible por reflectancia difusa, lo que hicimos, vamos a determinar líneas de longitudes de ondas de interés del material y aplicando, vamos a terminar el LIGAP aplicando un modelo. A partir de este vamos a obtener, aplicando un modelo de Tau-Mont que relaciona la absorbancia con la energía de radiación incidente de regiones de espectro cercanos al borde de la absorción. Esta es la idea de poder ver, porque esto determina las propiedades ópticas y electrónicas del material. A partir de esto, ya viendo los resultados del capítulo 3, podemos ver en el ensayo de difusión, el primero que describí, la formación del halo de inhibición en los 4 sólidos, a diferencia del otro que se hubo un crecimiento continuo en toda la placa. Esto fue a las 48 horas. Esto se puede ver con un microscopio estereoscópico en detalle la formación del halo y sus respectivos diámetros de halos medidos, con sus dimensiones respectivas. Acá se puede ver que bueno, el Sol en la pintura de control creció sin ningún problema. En lo que respecta, bueno, eso, el ensayo son las 48 horas, se volvió a incubar por un tiempo de 7 días más, en un total llegamos a ser 9 días, y vemos la formación del halo, que se conserva la formación del halo en inhibición, y en algunos casos se conserva siendo total, y en otras se ve la formación sobre el halo en inhibición. Esto quiere decir que perdió un poco de actividad. En el caso, bueno, acá podemos ver que este sólido mantuvo su inhibición total, pero todos los otros también mostraron inhibición parcial, pero también mostraron una buena performance en comparación al control. A partir de esto, bueno, pasamos al siguiente ensayo, bueno, ahora con las bacterias, y vemos que en todos se formó el halo de inhibición, excepto en la pintura, perdón, en el control, a las 24 horas. A partir de esto, de los 4 sólidos que trabajamos, pasaron, como todos presentaron amplio espectro de actividad antibacteriana y antifúngica, pasaron a la siguiente etapa los 4 sólidos. En la siguiente etapa, la determinación de la concentración mínima inhibitoria fúngica, utilizamos las mismas cepas que veníamos trabajando y encontramos las diferentes concentraciones mínimas inhibitorias, destacando que Aspergillus fumigatus resultó ser más sensibles que las otras 2 cepas. Y nuevamente marcando que el SC sin azufre tuvo una concentración mínima inhibitoria menor de menos o igual que 0,25. En lo que se respecta a la determinación de la concentración mínima inhibitoria bacteriana, con Escherichia coli y con Staphylococcus aureus, vemos que Escherichia coli mostró una concentración mínima inhibitoria menor, siendo más sensible que Staphylococcus aureus, y ambas bacterias resultaron tener concentraciones mínimas menores que las que consideramos son más sensibles. En lo que respecta a las caracterizaciones fisicoquímicas por ICP, logramos ver que los elementos que se encontraron en el sólido fueron zinc, azufre, sodio y hierro. Y podemos destacar que en el caso del SC-Zinc encontramos el doble de sodio en la muestra. Esto puede estar relacionado porque en la estructura hay sales. Por otro lado, en lo que respecta a la detección de rayos X, la fase cristalina de este compuesto SC-Zinc fue la hidrozincita, que son sales de carbonato, seguido también de sales de sulfato en su estructura. En lo que respecta a los otros componentes, su fase predominante fue la zincita, que es un óxido de zinc. En lo que respecta al FTR, vemos que están como los grupos característicos como el OH, el sulfato, y en el caso de la sal, que habíamos descrito SC-Zinc, vemos que alrededor de los 1500 los picos característicos del carbonato, que tiene sentido porque en la identificación de rayos X encontramos como predominante esa sal, la hidrozincita. Y también no encontramos un pico cercano a los 450 del óxido de zinc, que tiene sentido porque tampoco lo hemos encontrado. En cambio, los otros sí se vio el óxido de zinc.
En lo que respecta a la evaluación del SEM, todos los sólidos mostraron tamaños micrométricos y vemos que en el caso de C-Zinc y C-Zinc azufre vemos formas del tipo estrelladas, vemos cierto grado de aglomeración y en el caso de SC-Zinc vemos una forma del tipo, perdón, anteriormente eran nanorosas y este sólido mostró formas de tipo estrellada. En el caso del SC-Zinc vemos formas irregulares. En lo que respecta al EDS, vemos los elementos azufre, zinc y oxígeno, que tiene sentido porque es parte de la recuperación del zinc del ánodo de las pilas y el proceso de la oxidación siguiente. En lo que respecta al TEM, podemos ver morfologías del tipo hexagonal. En estos casos, los tres sólidos presentaron un cierto grado de aglomeración. Y en lo que respecta al tamaño promedio, vemos que los tres sólidos estuvieron en los límites, mostraron tamaños nanométricos, entre menores a 50 nanómetros. A excepción de la sal, que mostró tamaños promedios mayores a 700. En lo que respecta a las caracterizaciones físico-químicas, bueno, es una espectrofotometría UV visible, vemos que hay un máximo de absorbancia entre los 350 y 400 nanómetros para los tres sólidos, exceptuando al SC5, que esto estaría relacionado por trabajos reportados que dicen que en esa zona del UV el óxido de zinc correspondería al tamaño nanómetro. Bueno, que tiene sentido porque no hemos encontrado en la sal el óxido de zinc y tampoco el tamaño nanómetro. Bueno, un aumento de la intensidad en estas regiones también estaría relacionado con defectos intrínsecos del material como vacancias de oxígenos intersticiales, que esto favorecería la fotoactividad, que después más adelante vamos a analizar. También esta presencia de defectos también aumenta la presencia de los ROS, especies reactivas del oxígeno. Y después, para analizar el EGAP, aplicando el modelo que describí previamente, vimos que estos tres sólidos mostraron valores menores a un óxido de zinc nanométrico reportado. En el caso de acá, de la sal, vimos un EGAP elevado, considerándolo como una pirámide. Ya analizado en esta primera etapa las actividades antimicrobianas y las caracterizaciones físico-químicas del capítulo 3, ahora continuamos al análisis del capítulo 4. Como pueden ver, a las 48 los controles mostraron un crecimiento continuo y abundante, siendo estos no activos, y por otro lado, los 6 sólidos mostraron el halo de inhibición, con frente a las 3 cepas estudiadas, fúngicas. Con el microscopio estereoscópico podemos ver que los halos de inhibición fueron elevados y nuevamente incubada en un total de 9 días, vemos nuevamente el continuo crecimiento frente a las 3 cepas. En cambio, con los 3 sólidos se mantuvo en ciertos casos el halo de inhibición en condiciones en forma total y en algunos casos se vio crecimiento sobre el halo. Y en algunos casos se vio crecimiento sobre el sólido. Cuando vemos sobrecrecimientos sobre el halo, decimos que es parcial. Como ya crece en el sólido, ya perdió actividad, eso lo consideramos activo. Y en este destacamos, el que mostró mayor actividad fue el C-Zinc manganeso 100. En lo que respecta al ensayo de difusión en agar para determinar la actividad antibacteriana, todos mostraron el halo de inhibición en comparación al control, y a partir de esto podemos decir que seleccionamos al compuesto C-Zinc manganeso 100 por mostrar mayor espectro de actividad, y sumamos su contraparte al SC5 manganeso 100 porque también mostró actividad parcial frente a Keterbum globosum y Penicillium comune, y mostró una inhibición total para Aspergillus fumigatus. En lo que respecta al ensayo de difusión para la concentración mínima fúngica, vemos a los 7 días las concentraciones mínimas, viendo nuevamente al Aspergillus fumigatus y sumando ahora al Penicillium comune como los más sensibles. Y en el caso de la terminación de la zinc bacteriana, vemos que Escherichia coli nuevamente resultó ser sensible frente a Escherichia coli. En lo que respecta a las caracterizaciones físico-químicas, podemos ver que
los siguientes elementos existentes en el sólido, siendo zinc, azufre, sodio, manganeso y hierro, que tiene sentido porque es parte del dopaje que hicimos nosotros, y vemos como elemento predominante al zinc. En lo que respecta a la difracción de rayos X, ambos sólidos tuvieron una fase cristalina del tipo zincita, que es óxido de zinc. Y en lo que respecta al FTR, vimos los picos característicos en todos, y ahora aparecieron los nuevos estiramientos del manganeso oxígeno. En lo que respecta al CERN, también vimos tamaños del tipo micrométrico y morfologías del tipo estrelladas con cierto grado de aglomeración. En lo que respecta al EDS, nuevamente aparece el zinc como símbolo predominante de la estructura, nuevamente el manganeso, el azufre y el oxígeno. En lo que respecta al TENS, podemos ver formas de tipo cuasi esféricas y cierto grado de aglomeración. En lo que respecta al tamaño promedio de partícula, estuvieron aproximadamente ambas dos en 34 nanómetros. Entonces, con esto corroboramos la presencia de micro y nanopartículas. En lo que respecta al espectro UV visible, nuevamente vemos el máximo de absorción entre los 350 y 400 nanómetros, que corresponde al óxido de zinc presente, de tamaño nanométrico, y nuevamente esa intensidad en esa región, aún estamos hablando de las vacancias de oxígenos intersticiales, que esto favorecería la fotoactividad. En lo que respecta al EGAT, vemos que nuevamente estos sólidos se destacan a un óxido de zinc nanométrico reportado. En lo que ya finalizado este análisis, ahora pasamos al análisis antimicrobiano y las caracterizaciones del sólido de los N capítulos de estos 4 sólidos. En este ensayo, el ensayo de difusión, vemos la formación del halo de inhibición en comparación al control a las 44, perdón, a los 2 días, y vemos la formación del halo en todos los casos, pero ya a las 48 horas con ciertos sólidos ya se mostró una inhibición parcial, mostrando una buena actividad. Pero sí. En el caso a los 9 días de incubación, volvemos a ver la formación del halo en algunos casos y sobre ello crecimiento, y en algunos ya hubo la pérdida de actividad. Destacando solamente al C5 manganeso, que mostró inhibición total y una parcial. En lo que respecta al ensayo antibacteriano, vemos la formación del halo de inhibición y vemos acá la no actividad del sólido SO sin manganeso, al igual que el control. A partir de esto, el sólido que seleccionamos, por mostrar mayor rango de actividad, fue el C5 manganeso. A partir de esto, determinamos la determinación de la SIN fúngica, en la cual vemos que aspergillus fumigatus y penicillium común ayudaron a ser las más sensibles. En el caso de la SIN bacteriana, las dos fueron iguales. En lo que respecta a las caracterizaciones físico-químicas, vemos que el elemento predominante fue el zinc, y agregamos lo del capítulo 4 para hacer una comparación, para ver qué diferencias había entre uno y otro, porque ambos tienen zinc. Y podemos ver que en el sólido C5 manganeso hay un leve aumento de azufre y se ve un aumento de 5 veces más de manganeso en comparación a lo del capítulo 4. En lo que respecta a la difracción de rayos X, la fase cristalina predominante es la zincita, óxido de zinc. Y en lo que respecta al FTR, todos mostraron los mismos picos, apareciendo nuevamente el modo estiramiento del manganeso oxígeno y el pico del óxido de zinc. En lo que respecta al CERN, podemos ver que vemos tamaños micrométricos y formas del tipo estrelladas y con cierto grado de aglomeración. En lo que respecta al EDS, encontramos lo mismo que nos dio el ICP, siendo el predominante el zinc y la presencia de manganeso. Y lo que respecta al TEM, podemos ver cierto grado de aglomeración y formas irregulares y tipo hexagonales. En lo que respecta al tamaño promedio de partícula, vimos entre 15 y 20 nanómetros. En lo que respecta a las caracterizaciones de espectrofotometría UV visibles, haciendo nuevamente una comparación, por ejemplo, en el capítulo 4, vemos un aumento en la absorción, acá que esto favorecería la
las monovacancias de los ciclos intersticiales, y también en esta región determinábamos que se encontraba el óxido de zinc de tamaño nanométrico por reportar. También se ve un aumento en la región del visible, que esto también aumentaría mayor producción de ROS a causa de los defectos superficiales presentes en la muestra. En lo que respecta al gap, haciendo una comparación, vemos que este sólido mostró un gap mucho menor en comparación a los sólidos y al reportado. Esto tendría como algo positivo a la hora de ver su actividad fotocatalítica, por ejemplo. Ya finalizados todos los ensayos antimicrobianos y las caracterizaciones físico-químicas, estos fueron los sólidos que seleccionamos. Ahora pasamos a la siguiente etapa, que es la elaboración de las pinturas antimicrobianas. En lo que respecta a la formulación y preparación de las pinturas antimicrobianas, nosotros como de partida usamos una pintura de base acrílica, una pintura de base acrílica acuosa y que es de uso interior, para interior de vivienda. Utilizamos diferentes pigmentos, ligantes y aditivos, que estos son comprados de uso comercial, y a partir de esto, bueno, eso fue nuestra pintura control, y después, en una relación de 3 gramos, vamos a reemplazar uno de los pigmentos de carbonato de calcio en una relación de 3 gramos de los compuestos de zinc en 100 gramos de pintura, para tener una concentración del 3%, que está dentro del valor de los aditivos, por eso tienen que pensar que es menor al 5%. Y esto lo hicimos a partir de una dispersora a alta velocidad, que esto se encuentra en la planta piloto del CIEPI. Y lo siguiente lo rotulamos a las pinturas experimentales, las rotulamos con el P de pintura con velocidad que agregamos. También agregamos una pintura comercial que es promocionada como antimicrobiana. Y lo sumamos a la batería del ensayo. Luego de esta elaboración hicimos el curado de la pintura, que esto es pintar unos vidrios a partir de diferentes capas de pintura, y curado entre 2 a 3 semanas. Luego, a partir ya de obtener las pinturas, se hizo la evaluación de la actividad antimicrobiana en película a partir de la evaluación de la resistencia al crecimiento fúngico aplicando una norma ASTM de 5590. Esto lo que buscamos es ver la eficacia de la actividad de eficacia antifúngica al mes del ensayo. Las cepas que utilizamos fueron las 3 cepas fúngicas que ya venimos trabajando, y después también hicimos la evaluación de la resistencia al crecimiento bacteriano aplicando la norma 22.196 modificada con el ver la efectividad antibacteriana. Usamos las mismas cepas bacterianas, pero sumamos a esto a un Bacillus cereus. Esto es una bacteria muy resistente a diferentes tratamientos antimicrobianos, entonces nos parecía interesante exponer nuestras pinturas experimentales a ver las ráfagas que va a tener. Finalizado esto, hacemos también la evaluación antimicrobiana, pero ahora en pintura líquida, a partir de un ensayo que es la evaluación de la resistencia al crecimiento microbiano, aplicando la norma ASTM de 2574. Las cepas que utilizamos es la Pseudomonas aeruginosa, esta es recomendada por la norma para hacer el ensayo, y nosotros también nos sumamos a Bacillus zorniqueae. Esta bacteria fue aislada a partir de una pintura deteriorada por el grupo de recubrimientos antimicrobianas del CIEP. Luego de esto se hicieron las caracterizaciones físico-químicas de las pinturas. A partir de esto vamos a los resultados obtenidos. En lo que respecta al ensayo de la resistencia al crecimiento fúngico, vemos que en el control hubo un crecimiento abundante. La norma usa calificaciones a nivel visual para cada forma de crecimiento, ¿no? Calificándola como 4, que es abundante. Podemos ver la pintura comercial, tuvo una calificación de 0, que no hubo crecimiento, y en lo que respecta a nuestras pinturas experimentales, las que mostraron mejor performance fue la pintura PC Zinc Azufre y PC Zinc Azufre, con la calificación de 1 que corresponde a un crecimiento escaso. En lo que respecta con Keteomium globosum, vemos que nuevamente la pintura control se destaca el nuevo crecimiento, la pintura control sí, con una calificación de 2, y en lo que respecta a nuestra pintura experimental, la que se destacó fue la pintura PSC sin azufre. En lo que respecta con el piscino común, vemos el crecimiento sobre la pintura control, vemos el no crecimiento de la pintura comercial, y en lo que respecta a las pinturas
a las pinturas experimentales, PS zinc azufre y PC zinc manganeso social fueron las que se destacaron con una calificación de 0 a 1, de sin crecimiento a escaso. A partir de esto, estas fueron las pinturas que se destacaron frente a los diferentes ensayos, viendo que en ambas se repitió esta pintura. Esta para tenerla en cuenta, para ver si se sigue comportando de la misma manera en los otros ensayos. En lo que respecta al ensayo de la evaluación de resistencia al crecimiento bacteriano, podemos ver que con Escherichia coli se ve la formación de la cepa, sobre todo la impresión que se hizo, con una calificación de 5, y podemos ver que en una de las pinturas experimentales hubo crecimiento, dándole una calificación de 3. En lo que respecta a la pintura comercial y a las demás pinturas experimentales, todas mostraron un crecimiento de 0, con una calificación correspondiente a un 0. En lo que respecta a estas leucosaurios, la única pintura que hubo crecimiento fue la pintura control, que esto es muy interesante. Y todas las demás, calificación de 0. En lo que respecta al Bacillus cereus, en todas hubo un leve crecimiento, lo veníamos hablando, son bacterias resistentes a los tratamientos antimicrobianos. Pero destacamos ahora que la comercial creció. Y creció un poco más que nuestras pinturas experimentales, que es un punto importante, ya que tuvieron una calificación de 1 en comparación a la comercial, que tuvo una calificación de 10. Nuevamente, haciendo una comparación de cuáles tuvieron la mejor performance, vemos que PS Zinc y PSC Zinc Azufre fueron las que se destacaron, nuevamente apareciendo la pintura PS Zinc Azufre. En lo que respecta en la evaluación de la actividad antimicrobiana en pintura líquida, podemos ver el crecimiento sobre toda la estría de la pintura control, que esto se le otorga una calificación de 4, y el color característico para esta bacteria, y esto también se lo otorga sobre toda la estría en comparación a nuestras pinturas de la comercial, otorgándole a la pintura control una calificación de 4. En lo que respecta a la pintura comercial, en la pintura PSC Zinc y PSC Zinc Azufre, tuvieron una calificación de 0, destacándose nuevamente la pintura PSC Zinc Azufre. En lo que respecta a las caracterizaciones físico-químicas, medimos el color y el brillo a partir del sistema CELAR, utilizando los parámetros L, A y B, y utilizando la fórmula siguiente y reemplazando con los valores obtenidos en los parámetros, definimos el cambio de color en comparación a la pintura control. Viendo que las pinturas experimentales, las que están en el círculo, estuvieron dentro de un rango de 1,5 a 3, que esto corresponde a un cambio de color evidente frente a la pintura en comparación a la pintura control. Después vimos que la pintura PC Zinc Azufre estuvo dentro de un rango de 3 a 6, que este es un cambio de color muy evidente. Esto tiene sentido porque nuestra velocidad de partida es azul. En lo que respecta a la permeabilidad al agua, podemos ver que todas las pinturas experimentales fueron mayores que la pintura control. Esto estaría relacionado porque estamos incorporando partículas de tamaño nanométrico, y esto afectaría la distribución de los pigmentos, que son de tamaño micrométrico, y en comparación a las pinturas experimentales podemos ver que las que tienen de partida de PC Zinc y PC Zinc Azufre y PC Zinc Manganeso 100 fueron mayores, casi el doble, en comparación a las que fueron de partida de SC Zinc. Esto podría estar relacionado porque el tema de la morfología del dióxido agregado y el cierto grado de aglomeración. En lo que respecta al grado de dispersión, vemos que la pintura control estuvo dentro del rango sugerido por la norma. En cambio, nuestras pinturas experimentales no lo estuvieron. En el tema del peso específico no hubieron diferencias significativas, no hubieron diferencias de importancia, y en lo que respecta al tiempo de secado, todas estuvieron dentro del rango de la norma 1070. En lo que respecta al poder cubritivo, todas estuvieron dentro del rango sugerido por la norma 1109 a 25. En lo que respecta al FPR, podemos ver todos los picos característicos de los componentes de la pintura, como por ejemplo tenemos los grupos OH relacionados con el agua, tenemos los grupos CH que presentan los componentes orgánicos de la resina y los aditivos, tenemos también los grupos carbonilos que presentan la resina acrílica, y tenemos los carbonatos correspondientes al pigmento, y después tenemos los grupos nitrógeno-carbono
que estaría relacionado en los aditivos, como por ejemplo el regulador de pH. Después, ya finalizado esto, proseguimos a un ensayo de la evaluación del efecto de la exposición UV en películas de pintura, ya sabiendo, teniendo un conocimiento de que ya de por sí la radiación UV por sí sola ya degrada al colorante. Queremos ver si nuestros sólidos o compuestos de zinc presentan esa fotoactividad. Lo que hicimos fue impregnar nuestras pinturas, como se puede ver acá, con el colorante rodamina, y fueron expuestos en esta cámara de radiación UV en diferentes tiempos. La radiación UV, se usó una lámpara UVC para hacer una evaluación en tiempo acelerado. Para evaluar, nuevamente, como digo, la potencialidad de nuestro sólido y sobre la película. Y si logra impartir esa actividad en la película. Lo que esperaríamos a partir de la radiación generada, habría un traspaso de electrones de la banda de valencia a la banda de conducción, generando estos electrones que generarían radicales libres, dando lugar a la formación de diferentes ROS, dando lugar a la degradación del colorante. Finalmente pasamos luego a las caracterizaciones de color y brillo, el espectro FTR y los espectros UV visibles y un seguimiento del parámetro A. En lo que respecta al cambio de color, podemos ver que hasta antes de las 48 horas hay un cambio de color de forma casi exponencial. Luego de las 48 horas ya hay un comportamiento casi lineal y constante. Las que se destacan, que tienen menor cambio de color, son las pinturas que tienen en su composición manganeso. En lo que respecta al brillo, no hubieron diferencias de importancia. En lo que respecta al FTR, vemos que la pintura control y la pintura PC sin manganeso mostraron una disminución en la intensidad de los picos característicos que tiene la pintura. Y esto estaría relacionado a la volatilización de las pequeñas moléculas debido a la ruptura de las cadenas carbonadas, debido a los diferentes procesos de fotólisis y de fotooxidación. Todas las otras demás pinturas tuvieron un comportamiento distinto, que fue el inverso. Hubo un aumento de la intensidad de los picos, y esto estaría relacionado con la degradación debido a la acción del UV sobre la estructura química. A los recomiendo que esto aumentaría la presencia de grupos oxigenados, que esto puede estar relacionado por la oxidación presente en el sistema. En lo que respecta a la evaluación de continuando haciendo el análisis del espectro UV visible, vemos acá el pico característico, pico máximo de absorción alrededor de los 544 nanómetros, y analizando el parámetro A. ¿Por qué el parámetro A? Porque es donde estudia el parámetro del color magenta. Podemos ver que la pintura control hubo un cambio leve. Esto puede ser que estaría relacionado por simplemente la razón de la lámpara. Y todas las otras pinturas experimentales se vio una diferencia entre el parámetro A, la reducción de ese parámetro, que estaría relacionado nuevamente con la degradación, ¿no? Destacando a la pintura PC sin manganeso, que muestra la mayor diferencia. Lo que respecta a los espectros UV visibles, podemos ver que en la pintura control hay un desplazamiento de la absorbancia. Esto puede estar relacionado nuevamente por la radiación UV. Y después, con los compuestos de zinc, vemos que todos hay un desplazamiento, pero también hay una disminución de la absorbancia, que esto está relacionado directamente con la degradación del colorante. Destacando a la pintura, PC zinc y PC zinc manganeso y PC zinc manganeso, mostrando la mayor diferencia este sólido. Y relacionándolo con el EGA, es el que tiene el menor EGA. En lo que respecta a las conclusiones, se obtuvieron diferentes compuestos de zinc a partir del ciclado de pilas agotadas por un proceso biodimetalúrico. Se comprobó la actividad antimicrobiana de estos 7 sólidos frente a Aspergillus fumigatus, Entomoebacillus globosum y Penicillium communis, Escherichia coli y Staphylococcus aureus. La caracterización de los compuestos mostró la presencia de la fase cristalina zincita como mayoritaria, exceptuando a SC5. Los espectros UV visibles corroboraron la presencia de nanopartículas de óxido de zinc, exceptuando al SC5.
Todas presentaron morfología irregular, de forma plaquetas, nanorosas estrelladas, que se asocian a las tinsitas. Por TEN se constató la presencia de micro y nanopartículas con tamaños menores a 50 nanómetros, con excepción de SCC. A partir de estas conclusiones podemos afirmar nuestra hipótesis 1, que dice que los nanomateriales obtenidos del reciclado de pilas agotadas tienen actividad antimicrobiana y pueden ser utilizadas como aditivos. Por otro lado, se formularon pinturas de base acrílica y acuosa, con estos biocidas que fueron seleccionados, en una proporción del 3%, que probaron inhibir el crecimiento de los microorganismos evaluados, destacándose la pintura PSC sin azufre, que mostró mayor rango de actividad y se comportó como un buen biofilm INCAL y INFIL. Todas las pinturas con los compuestos en sí mostraron un grado de fotoactividad de las películas al degradar el color antirrobamina luego de la exposición a la radiación UV, en comparación a la pintura control, destacando la pintura PCC. A partir de estas conclusiones podemos confirmar la hipótesis 2, los aditivos bioactivos, productos reciclados, una vez integrados en la pintura, logran impartir funcionalidad evitando la formación de biopelículas fúngicas y bacterianas. A partir de esto, nosotros, nuestro compuesto de zinc, hicimos posibles mecanismos de acción frente a una célula y podemos decir que los iones zinc pueden interactuar a nivel intracelular, generando alteraciones en diferentes procesos metabólicos o impedir la replicación del ADN, generar estabilización que pueden generar la muerte celular. Las nanopartículas de óxido de zinc pueden generar inestabilizaciones en las membranas, generando permeabilidad, fuga de componentes y que lo que conlleva también a la muerte celular. Esto hablando en el interior del magneto, cuando tenemos accesible la radiación solar, por ejemplo, puede generar en el óxido de zinc, puede generar, como es una especie fotoactiva, puede generar ROS, generando daños de los componentes, nuevamente en la membrana, en la proteína y ribosomas y diferentes estructuras llevando a la muerte celular. Entonces, a partir de esto, nosotros nuestro trabajo aplicamos principios de la química verde y a partir de sabiendo que de un residuo que es perjudicial para la salud y para el ambiente, le podemos dar una solución aplicando a partir de un residuo, incluirlo en el círculo productivo. Y que se enmarca en lo que se denomina economía circular. Bueno, a partir de todo este trabajo doctoral se hicieron diferentes publicaciones en revistas, también internacionales, también en revistas de divulgación y diferentes congresos. Ahora sí, muchas gracias. Muy bien, Guillermo. Dejo entonces que empiece la ronda de preguntas por la doctora García, luego el doctor Marco Brown y después Oliveri. Bueno, felicitaciones, Guillermo. Excelente el trabajo. Felicitaciones para los directores también, para el equipo de dirección. Me gustó mucho esa sinergia de formación del doctorando y equipo de dirección. Me parece que se complementaron y bueno, creo que eso redunda en la calidad de tu trabajo y de tu formación académica. Se nota mucho tu impronta por tu formación de grado y la impronta tanto de Natalia como de Andrés, no sé, Miguel, Andrés, de Andrés en el trabajo, así que bueno, creo que eso se puede ver a través del trabajo, ese aporte sinérgico y bueno, me imagino que esa discusión de los resultados fue muy rica. Y fue muy rica para los tres. Bueno, algunas de las preguntas que tenía pensadas las respondiste en tu presentación, muy clara, muy didáctica. Bueno, preguntarte si tenés idea de rendimientos, es decir, a partir del uso de estas pilas, ¿cuánto podríamos obtener o qué cantidad de material se podría obtener
de estos compuestos con actividad antimicrobiana? Bien, a partir de, haciendo los ensayos, a partir de un 100% del ano de las pilas, nosotros podemos extraer, obtener un sólido casi un 50% del compuesto. Bien. Bueno, muy buena esa caracterización. Bueno, las modificaciones, la síntesis que hicieron. Me resultó curioso la utilización del sulfúrico biogénico. ¿Qué hubiera pasado si hubieras usado un sulfúrico mineral? No, en verdad no va a haber ninguna modificación. Lo que sí, como yo soy ambiental, la idea es tratar de buscar residuos y generar diferentes compuestos a partir de algo que nos sirve. Entonces, ese es el puntapié mío de, como te digo, obtener un residuo y usarlo para algo. Pero no habrían diferencias. Bien. Bueno, claro, por supuesto. No, porque esto viene de la PIMU, que estaba lo del ácido biológico. Entonces, bueno, ya que está el ácido biológico, paso a lo que dijo Ille, lo ambiental. Y sobre todo para más que para el manganizo, para reducir el disolver el manganizo, Claro. Tiene que es la que politenatos. claro, si no tenemos que tomar de otro Me imagino que venía por ahí. reactivo al ácido. Claro. Una cantidad de Bueno, excelente toda la parte de caracterización, todas las técnicas espectroscópicas, morfología que usaste y demás. Y excelente también toda la parte de caracterización de ensayos microbiológicos. Esa selección, bueno, mucho background atrás de la selección de todos los hongos y todas las... Sí, la idea era como seleccionar, bueno, en el caso de los hongos, son uno de los conservos más biodeteriorantes y Escherichia coli y Staphylococcus generan muchos problemas a la salud para las personas que están en contacto con esos microorganismos, ¿no? Bien, y lo nombrás en la tesis como formulación de pinturas higiénicas. Y por ahí, bueno, nada, para los que no la leyeron, me llamó mucho la atención y digo, bueno, este tipo de pinturas para aplicarlas para ambientes, justamente un ambiente hospitalario y demás. Tal cual. La idea es para usos edilicios y para hospitales o edificios públicos. Excelente. Bueno, Pero que quede claro que todo esto en este caso es una evaluación a pinturas de interior. bien. Bueno, muy buena también toda la caracterización de lo relacionado a la actividad fotolítica y demás, con esos ensayos con la rodamina B, estuvieron muy interesantes, muy bien pensados. Sí, que esto es interesante porque apunta a proyectar esta biología como para pinturas de exterior, que favorecería el crecimiento microbiano, ¿no? Bien. Y por último, para mí, bueno, un trabajo muy redondo, muy bien pensado y muy bien ejecutado. ¿Cuánto nos falta para llegar a verlos? Porque bueno, lo desafiaste con una comercial, y con una comercial con una actividad antimicrobiana muy buena y anduvieron muy bien. ¿Y cuánto nos falta para transferir todo esto, que tiene mucho potencial? No creo que estemos lejos. Ya mostrar que existen a partir de un residuo, podemos utilizar para generar nuevos materiales como posibles biocidas, ya es un puntapié al que genera la pintura, ver si podemos incorporarlo en la pintura, ¿no? Si bien hay que hacer otros trabajos de análisis, pero ya de por sí nuestro biocida tiene actividad. Entonces, que eso es lo más importante de nosotros, que son activos. Entonces, ¿lo puedes usar? Sí. Perfecto, bueno, nada, agradecerles, la verdad que, bueno, muchas gracias por la invitación. Gracias. Una idea muy novedosa y muy buena, porque, bueno, cuando hablamos de aprovechamientos de residuos, bueno, llevan este desafío de la economía circular más allá, porque, bueno, justamente por la contaminación que generan estos residuos. Entonces, lograr hacer algo positivo, algo bueno y que sirva a partir de un desecho tan contaminante, excelente. Muchas gracias. Por mi parte, felicitaciones, verdad que muy
completo, completo, desde lo académico, desde la aplicación, y bueno, súper sinérgico el trabajo, súper sinérgico. Muchas gracias. Quedamos con Marco. Marco. Sí, ¿me escuchan bien ahí? Sí. ¿Me escuchan bien ahí? Primero quería chequear eso. Perfecto, sí, sí. Sí. Ok. Bueno, primero felicitar a Guillermo y a la dirección, a Natalia y a Andrés. La verdad es que un excelente trabajo. Una tesis muy bien desarrollada, objetivos bien planteados, una metodología llevada adelante de forma correcta y unos resultados bastante prometedores. Sí, la verdad es que este tipo de trabajos, la verdad es que nos llena de orgullo a nosotros los argentinos que podamos llevar adelante este tipo de desarrollos tecnológicos que pueden servir, ¿no? A la comunidad en general. Bueno, de vuelta, felicitaciones, Guillermo. Y yo tengo un par de preguntas, más bien son unas tonterías. Primero, cuando hiciste la extracción de zinc y manganeso usando el ácido sulfúrico biogenerado, ¿eso lo hiciste en un reactor con excitación? Que no tengo ni idea cómo funciona cómo es el procedimiento. Bien, eso se hizo bajo campana, con una agitación constante durante 2 horas. Ok, perfecto. Y la otra duda, la concentración de ácido sulfúrico que obtenés de este biogenerado, Sí, ¿tienen que es registrar aproximadamente, sí, es 0,15 molar. 0,15 molar? Sí. Ok, ok, perfecto. Eh, y luego, una pregunta más bien técnica. Cuando analizan la permeabilidad del agua, yo obviamente no soy del palo, no entiendo muy bien el procedimiento y tenía dos dudas al respecto. Primero, ¿cuántas capas de pintura se aplican para realizar esa determinación? Aproximadamente son 3 capas de pintura. ¿Tres capas de pintura? ¿Y las 3 capas hacen en de el mismo pintura. sentido o en No, 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 sentido? no, 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 no. Son las 3 capas de pintura se pintan en diferentes sentidos. Ok, claro, perfecto. Sí, lo imaginé. Y no me queda claro porque qué es lo que se pesa. O sea, entiendo que se pone capa de pintura, se le pone el embudo arriba con agua y después leí como que se pesaba algo y no entendí ahí. Pero porque no tengo ni idea cómo funciona. Ah, ok, no, porque como se pega el embudo sobre una lanceta una cerámica que es pintada previamente, se pega y se pone agua. Eso va a ir filtrándose dependiendo de la permeabilidad que genere la pintura y eso va a tener un peso inicial y después nuevamente se va a volver a pesar en el transcurso del ¿Qué es lo tiempo. que se pesa? ¿Qué es lo que se pesa? ¿La cerámica o todo el aparato Todo, el cerámico. el cerámico nada más? O sea, después le Sí, sacás el embudo y pesás claro, solamente el cerámico. claro, claro, claro. Ah, mira. Ok, ok, ok. Perfecto. Y luego, con respecto a ver, por ejemplo, esta pintura comercial con la cual vos hiciste comparaciones, el tema de costos, ¿tienen una idea si esta tecnología usando estos materiales en base de zinc y manganeso sería más económico, solamente de costo, más allá de que es obvio de que el tema de reciclar las baterías en pilas está buenísimo, pero con respecto a los costos, ¿tienen idea si saldría más o menos lo mismo? O- Mira, la pintura que nosotros usamos, la comercial, es muy cara. Porque buscamos que exponer y que vea que tenga lo mejor, va a tener mejor actividad, suponemos eso, y lo mostró. Yo creo que en comparación a nuestros biocidas sería más beneficioso usar nuestros biocidas. Seguro, seguro, seguro. Pero entonces,
así a grandes rasgos, la fabricación de estas pinturas sería más barato que esta comercial. Claro. Sí, claro, claro. Excelente. Mejor Entonces es una todavía. pintura de Mejor primeras marcas. claro. Sí, digo mejor todavía porque eso, si no es económico, las empresas medio que no les interesa mucho, ¿no? Y luego, una última consulta. Este, Vi que al utilizar estos compuestos cambia el color de una manera que, o sea, que se evalúa en un rango y que que la utilización de estos compuestos como que cambia el color, ¿no? Pero eso es una pintura blanca. ¿Se podría utilizar estos compuestos en una pintura coloreada y de esa manera que no haya una diferencia de color tan importante? Por ejemplo, si buscas pinturas de tipo blanca, todas las pinturas tuvieron dentro del rango, mostrar un cambio de color evidente, pero siguen siendo blancas, a excepción de la pintura PC Zinc Manganizo, que sí mostró un cambio de color muy importante, pero esto podría usarse, no sé, no como más que nada estética, sino más que nada algo preventivo al crecimiento antimicrobiano. Ah, claro, yo había entendido que ese cambio de color era como que era muy importante y como que más allá ese que nombraste, ahora no recuerdo los nombres, del que cambia muchísimo, yo pensé que los otros también se O habían sea, pasado de la norma. No, es como que perdón. están dentro de la norma. Claro, las pinturas están dentro de la norma, si bien hay un cambio, pero tenés que ser especialista para ver el cambio. O sea, la pintura que tiene zinc manganeso, que tiene tono oscuro, dentro de la pintura que vos pensás que le agregás en un 3% en 100 gramos de pintura, no hay un cambio tan importante a la vista. Capaz que uno que tiene ya experiencia en esto, sí lo puede llegar a ver, pero no es de forma tan de importancia. Sí, espectacular, espectacular. Bueno, la verdad es que muy lindo trabajo, sí. Bueno, de vuelta, orgulloso por este tipo de desarrollos que realizamos en el país. Y felicitarlos de vuelta, de vuelta. Muchas gracias. Bueno, ¿me escuchan bien? Sí, perfecto. Bueno, bueno, primero que nada, felicitarlos, Guillermo, a vos y a tus directores y bueno, y a todo el equipo de trabajo, porque me imagino que no fueron solamente ustedes tres. Se nota mucho el trabajo arduo, así que me imagino que debe haber habido bastante gente detrás también. Así que bueno, felicitaciones por todo lo que lograron, que me parece que es un trabajo súper interesante, súper completo. Y como decían la otra jurado y el otro jurado, que es súper completo académicamente. Es un orgullo realmente que hayan hecho un trabajo de estas características. Así que bueno, primero que nada, eso, felicitarlos. Por otro lado, bueno, el comentario principal que quiero hacer es que la tesis mejoró significativamente y sustancialmente al agregarle las hipótesis y los objetivos que si bien estaban dentro del texto cuando nosotros en la cocina previa a la defensa estuvimos leyendo, creo que ayuda muchísimo al lector y en la exposición poder tener claro realmente los objetivos específicos de todos los experimentos porque fue muy extensa y creo que eso marca bien el rumbo y el orden de los experimentos para llegar a una conclusión. Así que bueno, gracias por incorporar los comentarios que hicimos respecto de eso. Y nada, tengo un par de preguntas que de nuevo no es nada, quizás no saben, pero... em, Voy a empezar de abajo para arriba. En el ensayo que mencionaban de la permeabilidad del agua, ¿tienen alguna relación? Quizás yo me perdí en todos los resultados, pero en las pinturas que tenían una mayor permeabilidad, ¿eso pudieron relacionarlo con una mayor
o una menor actividad antimicrobiana, mejor dicho, o sea, a mayor cantidad de agua permeable, quizás eso hace que el agua esté más biodisponible para los microorganismos y haya un mayor crecimiento. ¿Vieron algo de eso? Mirá, como te había dicho previamente, la que presentó mayor cantidad de sales fue la pintura SC Zinc. SC Zinc, esto al haber un aumento de la permeabilidad, en este caso de agua, Ujú. los iones zinc están disponibles para ahora de generar la actividad antimicrobiana. En lo que respecta a las otras pinturas donde se encontró óxido de zinc, no vimos una diferencia de importancia. Ok. O sea, todo lo contrario, a pesar de que tiene una mayor permeabilidad al agua, eso hizo que que los iones de zinc puedan tener una mayor actividad microbiana en lugar de pensar que el agua favorecería el crecimiento de los microorganismos. Claro, imagínate que en el Claro, ensayo de la pintura líquida, la que se destacó fue la pintura, una de las que se destacó, porque creo que si no me equivoco fueron dos, fue la pintura que tenía las sales estas, ¿no? claro, está Y bien. aparte, perdón, nuevamente, nosotros hacemos pinturas de base acuosa, de que el solvente que usamos es agua. Sí, 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 totalmente, claro. Perfecto. Después me quedó una duda también respecto de, ¿tienen alguna relación el tema de la morfología de los cristales cuando vieron la cristalografía por SEM y por rayos X de las partículas respecto de la de la actividad antimicrobiana? O sea, ¿hay alguna Sí, relación entre la morfología de los cristales y la actividad? sí, 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 sí. Sí vimos, por ejemplo, en la pintura SC Zinc azufre, Ujú. tenía formas de tipo estrelladas que, según datos bibliográficos, generan esos picudos, eran picudas, generan, sean más, dañan a la membrana porque tienen filos, al igual que las nanorrosas. Claro, claro, es como que es una cuchilla, Claro, una nanocuchilla para las membranas de los microorganismos. y la mayoría de esas mostraron tipo estrelladas. Claro, sí, 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 perfecto. Y una última pregunta. Sí, claro. Em, ¿Tendría sentido probar, por ejemplo, hacer nanopartículas con compuestos comerciales de zinc, o sea, sales comerciales de zinc, por ejemplo, para probar si hay alguna cuestión que tenga que ver con la síntesis a partir de partículas de las pilas específicamente, que tenga que ver con la actividad microbiana? No sé si me explico en la pregunta. O sea, sería como una partícula control químicamente sintetizada, no obtenida de las pilas, para ver Sí, si realmente, o sea, si realmente o si realmente la pila está aportando alguna cosa ahí con el zinc recuperado del reciclado de la pila. Como para darle fuerza también a lo que es la economía circular. perfecto. Sí, claramente que sí. Vos ponete a pensar que lo que se caracteriza el óxido de zinc es generar diferentes tipos de morfología y de Ujú. tamaño. Entonces, ya trabajar con un óxido un zinc que deriva de un producto comercial, que lo hemos estudiado, no está, si está publicado en un trabajo, hemos utilizado un óxido de zinc comercial y no tiene actividad antimicrobiana, por ejemplo. Entonces, a partir de eso, por eso no apuntamos a seguir trabajando con un comercial, porque ya de por sí, el comercial por sí solo, el óxido de zinc, no mostró actividad antimicrobiana. Esto fue publicado en uno de los trabajos en una revista internacional. Bárbaro. Sí, eso me, me parece que es interesante remarcarlo porque más allá de que quizás no formó parte de la tesis, pero mencionarlo porque me parece súper importante para justamente darle fuerza a la obtención de estas partículas a partir del reciclado de estos residuos que son súper contaminantes. Sí, y Em, déjame sí, aclararte también o sumar más. Nosotros en mi tesina de grado usamos óxido de zinc comercial y comparamos a partir de un óxido de zinc obtenido a partir del reciclado de las pilas
usando como precipitante el carbonato de sodio y el ácido oxálico. Y obtuvimos que el sodio que era precipitado con carbonato de sodio tenía más actividad con su contraparte, que era con el que venía del oxalato, y el óxido de zinc comercial no mostró actividad. Entonces nosotros ya venimos trabajando y tenemos un conocimiento que este tipo de óxido de zinc que es comercial no tiene actividad. Habría que ver si hay otro óxido de zinc comercial con otra estructura, otra morfología, porque nuevamente te repito, existen diferentes tipos de morfología y de tamaño que podrían capaz que cambiar la actividad, ¿no? Bien. Bueno, nada, y después tenía un par de preguntas, pero que las fueron contestando, las fuiste contestando muy bien a lo largo del trabajo, así que por mi parte creo que nada más. De nuevo, felicitarte por el arduo trabajo, me encantó. Y bueno, eso, felicitaciones entonces. Bueno, muchas gracias. Bueno, quiero agradecer a todos, a mis lectores, a la gente que me acompañó siempre, a mis amigos, y gracias. Bueno, muy bien, Guillermo, felicitaciones. Hemos terminado con la parte de las preguntas del jurado. Ahora lo que voy a hacer es, para la gente que nos está viendo en YouTube, voy a pausar la parte de YouTube. Dentro de un ratito vamos a volver. La firma que después la inserto. No te hagas problema. Bueno, hago pasar a la gente. Dale. Bien. Como quieras. Bueno, muy bien. Ya estamos listos para la lectura del acta. La doctora ahí, Alejandra García, va a hacer la lectura. Te dejo. Eso de tener la secretaria acá. Sí. Buenas afortunados. A la medida de lo posible, tratamos de venir algunas, pero bueno. Cuando quieras, Ale. Muchos. Sí, estamos esperando que terminen de ingresar, Luciano. Bien. ¿Sí? Muy bien. Siendo las 13 horas del día 16 de julio de 2025, se reúnen los integrantes del jurado de tesis del licenciado Guillermo Pablo López, de la carrera de doctorado, área química, de la Facultad de Ciencias Exactas de la Universidad Nacional de La Plata, integrado por la doctora Melissa Olivelli, el doctor José Luis Marco Brown y la doctora María Alejandra García. Cumplimentada en el día de la fecha, la defensa oral a cargo del licenciado López, los miembros del jurado califican el trabajo de tesis denominado Pinturas antimicrobianas formuladas con nanomateriales biológicos obtenidos a partir del reciclado de pilas agotadas, bajo la dirección de la doctora Natalia Bellotti y la codirección del doctor Miguel Andrés Peluso, como aprobado con mención especial. El trabajo de tesis, pinturas antimicrobianas formuladas con nanomateriales bioactivos obtenidos a partir del reciclado de pilas agotadas, presentado por el licenciado Guillermo Pablo López, bajo la dirección de la doctora Natalia Bellotti y la codirección del doctor Miguel Andrés Peluso, está bien escrito y organizado. La temática que aborda es relevante y contribuye al avance del conocimiento científico en la recuperación de zinc y manganeso a partir de pilas en desuso para la obtención de compuestos biocidas y su incorporación en la formulación de pinturas y recubrimientos. Se ha abordado el tema con un enfoque multidisciplinario, contemplando tanto aspectos espectroscópicos y tecnológicos como microbiológicos. El aporte al conocimiento realizado, así como la posibilidad de una rápida transferencia de los resultados obtenidos al sector tecnológico, son una de las principales fortalezas del presente trabajo de tesis. Las perspectivas futuras de investigación
que se abren a partir de este trabajo son muy amplias y de alto impacto tecnológico, contribuyendo además a proponer una alternativa amigable con el ambiente para el aprovechamiento de pilas agotadas. El tesista desarrolló una exposición oral ordenada y clara, respetando el tiempo acordado, respondiendo con solvencia las preguntas y demostrando manejo de la temática. A partir de la exposición oral, se logró una interpretación más integrada de las diferentes secciones que componen el trabajo de tesis, e incorporando comentarios y correcciones hechas en las instancias previas de evaluación. En base a lo expuesto, este jurado aprueba el presente trabajo con aprobado con mención especial. Muy bien, felicitaciones Guillermo, Gracias. José Luis, Melissa y Alejandra. ¿Algunas palabras finales quieren agregar? No, yo de mi parte agradecer al jurado por tomarse el tiempo de leer mi tesis. Sé que fue muy larga. Agradecer a Natalia y a Andrés por acompañarme en todo este proyecto del doctorado. Bueno, a Jorge también, a Vicky, que siempre está presente, a mis amigos, Erasmo, bueno, a todos, Carla, bueno, a todos. Gracias por estar, por tomarse un tiempo por estar, para escucharme. Y bueno, espero que les haya gustado y nada, estoy muy feliz. Muchas gracias. Muy bien. Melissa, José Luis. Bueno, yo volver a felicitarlos y me comentaba Alejandra que tenés una beca postdoc para arrancar ahora en agosto, así que bueno, Correcto. obviamente que el mejor de los éxitos y muchas felicitaciones por ese logro, sobre todo en este tiempo de un contexto complicado, así que bueno, éxitos con eso y muchas gracias por convocarnos y ojalá la próxima podamos vernos presencialmente. Claro que sí. Sí, bueno, Bueno, yo quería decir Melissa me robó las palabras, así que, pero sí, felicitarte, Guillermo, por la beca postdoc. La verdad es que en estos tiempos que están corriendo, es muy importante que sigamos manteniéndonos en nuestro camino de hacer investigación y desarrollar tecnología que pueda servirnos a nosotros y al planeta en general. Gracias, Guillermo, por querer mantenerte en el sistema, porque sé que no es fácil mantenerse en el sistema actualmente por una cuestión de que, bueno, ya todos conocemos. Bueno, y de vuelta, felicitaciones por la beca, felicitaciones por la tesis y felicitaciones por las ganas de querer continuar en el sistema, que no es Muchas poco. gracias. Y de vuelta, felicitaciones al equipo de trabajo también y bueno, muchas gracias. Bueno, Natalia quería decir unas palabras. Bueno, no, yo quería felicitar a Guillermo. Todos estos años, digamos, él comenzó la tesis en el año 2020, que fue un año muy complicado. O sea, tuvo que afrontar la pandemia, eso dilató el comienzo de la parte experimental. Fueron muchas cosas que pasaron en estos años, pero él siempre tuvo una actitud muy positiva y es una persona muy trabajadora y bueno, por eso te quiero felicitar. Y bueno, y seguimos por más, porque tenemos hasta la postdoc, se está yendo a Europa, así que está formando parte de un proyecto que varios investigadores conformamos. Así que hay cosas muy positivas por delante. Eso nos ayuda a pasar esta etapa complicada, ¿no? Eso es de lo cual nos tenemos que aferrar. Así que felicitaciones. Muchas gracias. Bueno, yo quisiera felicitar a Guillermo, es un placer, en especial para mí que fui docente de su formación de grado, ver todo lo que has logrado realmente, bueno, una satisfacción. La verdad que increíble el trabajo que hicieron y bueno, y desde la Secretaría agradecer al jurado en esta época, bueno, que hay tantas cosas, tantos pendientes y tantas fechas de cierre que bueno, estuvieron a disposición para que llegáramos
en tiempo y forma para que esté doctorado para su postdoc. Así que muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias a todos. En este momento doy por concluido el acto de defensa de tesis doctoral del licenciado, ahora doctor, Guillermo López.